Lo reinicié porque estaba como medio pegado, no sé qué pasó, pero no es el internet. Algo que está ocupando mucha memoria, parece. Ahí se puede ver la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ya. Voy a cerrar esto. Voy a... Entonces, la semana pasada apenas habíamos alcanzado a ver lo que era la clase 1, pero igual con lo del taller de ayer algo íbamos repasando de a poco. Antes de empezar, ya avisaron que ya la próxima semana empezamos nuevamente con los laboratorios y seguirían en formato online y el material ya está dispuesto en la unidad 1 de la plataforma Blackboard, pero de todas formas les voy a subir la guía a apuntes para que tengan acceso, para que no se vayan a confundir y tengan acceso esta semana al material también, ¿ya? Nos avisaron, no me acuerdo si anoche o hoy de la mañana, que estaba ya disponible el material. Así que seguimos con el formato online por ahora. La semana pasada alcanzamos a ver muy poco, de hecho creo que hasta la segunda diapo, por lo que revisé la grabación, de los niveles de organización de la materia. Todo ser vivo está compuesto por, como mencionamos la semana pasada, esto es un poco de recapitulación, que en realidad somos dos diapos nada más. Toda la materia, tanto viva o inerte, está compuesta por átomos, ya sea de oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, azufre, cobre, y estos átomos se pueden asociar entre sí formando lo que son las moléculas. Ya como vemos, las siguientes diapositivas pueden ser orgánica e inorgánica, pero estas moléculas, acá en el ejemplo del ADN, se van a asociar y, bueno, en el caso acá de la célula, van a estar dentro de un organelo y van a ser parte de una célula. Esa célula se va a unir a otras células con misma función, misma forma, y pueden formar el nivel 3, que es de tejido. Y diferentes tejidos, ya sea muscular, conectivo, sanguíneo, nervioso, va a formar lo que es el órgano. Y varios órganos, estómago, esófago, intestino, el recto, el ano, todo va a formar un sistema, nivel de sistema. Y varios sistemas, digestivo, muscular, sanguíneo, nervioso, endocrino, van a formar un organismo vivo. Y varios organismos vivos pueden interaccionar entre sí, formar una población, varias poblaciones, humanos, gato, perro, plantas, una lagartija y bacterias, van a formar una comunidad. Y luego, ¿cierto?, con el espacio, el ecosistema y biosfera. En el fondo, lo que se escucha, ¿cierto? Sí. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Ya. Entonces, lo importante de esto es que existen diferentes niveles de estudio. Atómico, molecular, que va a abarcar la química molecular, la biología molecular, las células, la biología celular, los tejidos, órganos, sistema, el organismo vivo, la fisiología, y ya conjuntos de organismos diferentes de misma especie, la ecología con el ambiente. Y además, algo que hay que destacar, que a medida que subimos niveles, no es lo mismo una molécula de H2O sola, que tiene ciertas propiedades, ¿cierto?, de solvente, que nos hidrata, que tiene cierto calor específico, a que la molécula sea parte del agua, junto con los carbohidratos, junto al lípido, que forma algo diferente que es la célula. Entonces, a medida que subimos de jerarquía, o subimos, ¿cierto?, de nivel, por así decirlo, como acá mencionan los niveles, level, a medida que subimos de nivel, también van cambiando las propiedades. Hay una jerarquía de composición y hay una jerarquía de propiedades. A medida que subimos de nivel o jerarquía, las propiedades son diferentes. Entonces, no es lo mismo una molécula de agua sola que la molécula de agua con carbohidrato, lípido, y forman el núcleo, que es un organelo. Y ese núcleo es parte de la célula que tiene una función diferente al núcleo, y cierto, es un componente más grande, más macro. Entonces acá esta diapositiva en realidad lo que está ejemplificando es los niveles de composición, que puede ser de algo muy pequeño a muy complejo, la línea de estudio que estudia cada uno de estos niveles, y además que a medida que subimos de escalón en este nivel más complejo, ¿cierto?, de algo más simple a algo más complejo, en la composición de la materia viva, también las características van cambiando, función y características. Eso es lo que habíamos visto hasta la semana pasada, me parece que lo de las características y propiedades no lo había mencionado. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Fue muy rápido? No, no, está bien, creo yo. ¿No? ¿Está bien? Ya.
Igual pueden almorzar tranquilos con el micrófono apagado, pero igual cuando tengan dudas, pues lo pregunten. No hay ningún problema. De hecho, también acá en la casa habían propuesto lo mismo, pero dije, no, no puedo estar hablando y comiendo, no, o me ahogo y aparte con la falta de respeto. Ah, claro. Porque soy la profe. Y la semana pasada quedamos hasta acá. Ya sea que los seres vivos o organismos vivos sean una sola célula, como ahora más adelante las bacterias, los protistas, algunas levaduras que son hongos, o sean multicelulares, nosotros, las plantas, un elefante, un gato, un perro, un ratón, un parásito, un piduye, todos ellos son multicelulares. Luego también, ¿cierto? Las clásicas casas de papá pitufo, champiñón, ya sea unicelular o multicelular, cumplen con estas 6 características. A veces le ponen más características o menos, pero en realidad desglosan una de estas características en más partes, pero todo organismo vivo presenta homeostasis. Como menciona acá en el texto, que en realidad esto ustedes lo pueden leer, yo les menciono en el fondo el resumen y lo más relevante de cada uno de estos conceptos, características que definen a un ser vivo. Todo ser vivo tiene homeostasis, crecimiento y desarrollo, metabolismo, organización y complejidad, reproducción y herencia y heredabilidad. Que tenga en fondo estas características, ¿cierto? Lo definen como ser vivo. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos que mantener una homeostasis, es decir, un equilibrio interno respecto a lo que sucede externamente, incluso internamente dentro de nuestro cuerpo. Si no hay equilibrio, homeostasis, se causa una enfermedad. De hecho, acá nos mencionan que mientras más compleja una estructura, o sea, si no es un organismo unicelular, sino que es multicelular como nosotros, hay mayor tendencia a perder el orden o entropía. Todo organismo, todo sistema, ya sea un sistema físico, biológico, químico, tiene una cierta tendencia a la entropía, es decir, al desorden, a perder el orden y a entregar también energía al ambiente. Entonces, mientras más complejo un sistema, más posibilidades hay que se desorganice o pierda el orden. Un organismo unicelular, por ejemplo, tiene menor probabilidad de que se genere algún, ¿cómo se llama? Enfermedad, por así decirlo, o que se dañe un sistema, porque tiene menos sistemas, son menos complejos. En cambio, nosotros, por ejemplo, por dar un ejemplo más mundano, tenemos mayor posibilidad de enfermarnos, por ejemplo, de perder el orden, organización, entropía, podemos tener enfermedades de tipo nerviosa, respiratoria, circulatoria, a los riñones, tener una, tener todas juntas, tener algunas. Entonces, mientras más complejo, más probabilidad de que haya alguna falla y que en el fondo hay que invertir más energía y hay que tener cierto un metabolismo más complejo para poder mantener ese orden interno. La homeostasis significa mantener el equilibrio, regular el pH, temperatura, en el fondo responder. Esto está muy relacionado con la irritabilidad, que es lo que creo que les mencioné la semana pasada igual. Nosotros tenemos que ser capaces de responder al medio para poder adaptarnos y mantener nuestro equilibrio interno o homeostasis. Si, por ejemplo, estoy en una pieza y me da frío, tengo que ser capaz de tiritar, generar movimiento en los músculos, tiritar, para poder generar calor y mi temperatura vuelve a la normal, es decir, genero nuevamente, mantengo mi equilibrio interno o mantengo mi homeostasis. Entonces, hay conceptos que están muy relacionados, homeostasis con la irritabilidad, con la adaptación, la reproducción, con el crecimiento, pero todas estas características definen el ser vivo. ¿Qué no es un ser vivo? Porque de hecho no cumple estas características, por ejemplo, los virus. Hoy en día estamos hablando y estamos todos encerrados debido al coronavirus. El coronavirus, por ejemplo, no tiene crecimiento y desarrollo propio, no tiene metabolismo propio y no tiene reproducción propia. El virus tiene que parasitar una célula de nuestros organismos, células del sistema respiratorio, y esas células hacen toda la pega de metabolismo, porque van a fabricar sus partes, ahí permite que se ensamblen, y como están replicando todas las partes del virus, hace la reproducción por ellos. Entonces, por ejemplo, el virus no es un organismo vivo porque de hecho ya carece, con lo que les mencionaba yo ahora, 3 características. Carece de la reproducción del metabolismo y el crecimiento y desarrollo, porque otro organismo vivo lo tiene que hacer por él. Que se adapten al medio y cosas así ya es un tema de mutación, adaptación y esas cosas. Pero, por ejemplo, un virus no es considerado un organismo vivo, por lo mismo, no un ser vivo. Crecimiento y desarrollo significa de que el mismo ejemplo de nosotros, provenimos de un ovocito, un espermatozoide, barra igual, luces bajas, se fusionan y se forma un cigoto, que es una sola célula. ¿Cierto? Inicialmente fuimos la fusión de 2 células que forman una sola, pero no nos quedamos con una sola célula, sino que esa célula se dividió de forma asexual, como menciona acá en reproducción, lo dividimos por mitosis,
y fuimos creciendo, unos un poco más, otros quedamos un poquito más bajitos, pero hubo crecimiento. Hubo división, formación de órganos, también hubo etapas de vida, como menciona acá la figura, pasamos de ser un bebé pequeño a nuestras células tuvieron que seguir dividiéndose hasta que forman un ser adulto, y después nuestros sistemas van decayendo cuando vamos envejeciendo. El metabolismo significa que tenemos reacciones internas. Cuando ustedes comen comida, que quizás algunos están almorzando en este momento, hay que, ¿cierto?, destruir eso. Por ejemplo, el alimento, uno se come una rica manzana, pero eso no llega hacia las células, tiene que ser destruida, y todo eso es por procesos de catabolismo. Toma algo complejo y lo convierto en algo más pequeño. Y eso más pequeño luego se va a tomar y se va a formar algo más complejo gracias a otras reacciones como el anabolismo. Eh, Otro ejemplo clásico de quien hace ejercicio, come mucho huevo los deportistas porque necesitan formar proteínas para poder formar músculo, ¿cierto? Muscular, como dicen por ahí. Y el huevo es proteína, pero no pasa como albúmina, que es la proteína del huevo que mencionamos ayer, eso no pasa directamente al músculo, sino que el huevo se toma, se digiere, se absorbe las proteínas en el intestino, se desarman, se obtienen los aminoácidos y luego se fabrican las proteínas que forman el músculo, la actina y la miosina. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, todo claro. ¿Hasta ahora todo bien? ¿No? Sí, sí, todo bien. ¿Sí? Que ocurre a causa de la crisis que provocó la pandemia y que también... ¿Está alguien obsesionado escuchando noticias con la pandemia? Ya, póngale mute al micrófono. Ya, muy bien. Y la reproducción herencia significa que, organización y complejidad, aunque un organismo vivo sea una única célula, como acá mencionan organismos unicelulares, también son complejos internamente. Aunque sea una bacteria sin organelos, hay complejidad interna, hay complejidad también en la forma de reproducción, no es tan simple en realidad. Y los organismos multicelulares también tenemos grado de complejidad, tenemos muchos órganos, células diferentes, sistemas diferentes, y además de que la función de digestión ocurre en el estómago, no en la cabeza, no en los brazos, no en los pies, no, ¿cierto?, en el trasero, sino que hay una organización, es decir, hay una zona en que se cumple cada función, y hay complejidad porque en el fondo hay diferentes tipos de compartimentalización a nivel de célula y también a nivel macroscópico como ser humano. O sea, Profe, la una digestión, consulta. ¿sí? El virus, entonces, ¿dónde se puede clasificar? O sea, ¿cómo es posible que exista? ¿Dónde sale? Lo que pasa es que en general el virus estudia en la rama que es la virología, ¿ya? Pero como biólogos en general, o sea, en la rama de la biología, no sé mucho, no soy bioquímica, no sé cómo discriminan el virus a nivel de bioquímico, pero al menos como en biología, como bióloga, siempre nos pasaron que el virus es un componente supramolecular, es decir, es superior a las moléculas, porque es más de una molécula junta. Los virus tienen ADN o ARN, no las dos cosas juntas. De hecho, el virus del VIH es un virus de ARN con una enzima que se llama la transcriptasa inversa, transforma el ARN en ADN y ahí puede parasitar nuestras células. Hay un proceso inverso para poder transformar ARN en ADN, porque no tiene ADN y no puede inyectar ARN en nuestro ADN, se lo tiene que convertir. Tiene cápside de proteína, tiene patitas de carbohidratos, pero en realidad no tiene los mismos componentes que una célula, no se organiza como una célula. Y también se le clasifica como un componente subcelular, es decir, el virus se le considera, al menos en el área de biología, al virus se le considera algo entre macromolécula y la célula, es un eslabón intermedio. De hecho, se postulaba que posiblemente el virus era un parásito extremo, probablemente quizás fue una célula y que se simplificó tanto, tanto, tanto al parasitar otras células y cosas así, porque también hay bacterias que parasitan células, pero las bacterias siguen siendo seres vivos, siguen siendo una célula en sí. Que se le clasifica en el fondo quizás como un parásito extremo, pero hoy en día se ha visto que también hay componentes moleculares como proteínas o cadenas muy cortas de aminoácidos que también causan enfermedad, o sea, se están volviendo más complejas. Entonces no se sabe si en realidad fue algo complejo que se simplificó o era algo simple que se volvió más complejo. Entonces está como un eslabón entre las dos cosas, entre las macromoléculas, es decir, carbohidrato, proteína, lípido, ácido nucleico, está por sobre eso, pero está por debajo de la célula. Entonces, Ya, ok. finalmente, entre un biólogo, un bioquímico y un virólogo, así como en palabras comunes, se agarraría a combo tratando de ver la clasificación, porque desde el punto de vista que uno lo estudia, es como uno lo consideraría. Pero al menos en biología siempre nos dijeron que era como algo así. Porque de hecho, hoy en Ya. día, la enfermedad de las vacas locas es una enfermedad causada por priones.
que es una secuencia no muy larga de aminoácidos. O sea, es como entre una proteína y de hecho algo más simple, y causa enfermedad. De hecho, antes se creía que era un virus, pero no era un virus. Entonces ahí como que está la discusión si realmente los virus eran algo complejo, un parásito que se simplificó, o pudo haber sido algo como un prión, pero se volvió más complejo y causa enfermedad. O sea, ahí está como Ya. la discusión. En realidad, dependiendo del punto de vista, si es biólogo, químico o virólogo dentro de la rama de la biología, es como se le considera. En realidad, Ya. desde el punto de vista de la microbiología, bacteriología, siempre miran como al virus como algo menos que las bacterias y que las células en general. Pero no es un ser vivo, no se le considera como tal porque no cumple con ciertas características. No hay reproducción propia, no hay metabolismo propio y no hay crecimiento propio por lo mismo. Entonces no es un ser vivo. Y Ok. espero que haya contestado la duda. Sí, claro. La reproducción y herencia significa que, aunque sea por una reproducción asexual, es decir, por división por mitosis, fisión binaria en el caso de las bacterias, o gemación en el caso de plantas, en el fondo hay diferentes tipos de reproducción asexual, partenogenes también, toda célula proviene de otra. Y además el ADN es el material que se hereda a las células. Todas las células igual tienen ARN, pero el ARN no se le considera un material hereditario en realidad, porque no es algo estable. Y también existe la reproducción sexual, que en realidad ¿cierto? Está participando más de un organismo, no solamente una célula, y que también cierto una forma de reproducción y de herencia. O sea, más que eso no hay mucho más que decir. Y la irritabilidad que ya les mencionaba es la capacidad de responder a un estímulo. Si yo tengo frío, tirito. Si tengo calor, sudo. Porque cuando uno está haciendo gimnasia, por ejemplo, genera mucho calor y 37 grados externos, 40 grados internos más o menos, es la temperatura idónea para nuestro cuerpo. Y si hago ejercicio, esa temperatura se eleva, lo que hace el cuerpo es sudar para que el agua del sudor se enfríe y volvamos en el fondo a nuestro estado óptimo. Y eso está muy relacionado con la homeostasis que les mencionaba. Si yo tengo una tremenda lámpara frente a los ojos, la pupila se contrae para no quedar ciega momentáneamente. Si hay poca luz, la pupila se dilata. Entonces, la irritabilidad es la capacidad de todos los seres vivos de responder a un estímulo, ya sea un estímulo físico, calor, frío, temperatura, la luz, o algo químico interno, es decir, un cambio en la cantidad de líquido de mi cuerpo, que en el fondo tiene que retener más los líquidos, ¿cierto? Así que los riñones reabsorben el agua, por ejemplo, o aumentar la presión, bajar la presión, es responder a un estímulo. Eso es la irritabilidad en general. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? ¿No? Yo no. Ya. En No, todo o sea, caso, se parece un poco a la homeostasis, ¿cierto? Pero la homeostasis es interna y la irritabilidad también, ¿o no? es que la irritabilidad puede ser interna y externa. O sea, Ah, ya, puede ser un estímulo que viene de adentro o que viene de de afuera. afuera. Sí. Entonces, por Ya. ejemplo, usted en estado de estrés, hay todo un cambio interno, hormonal, que tiene que responder, en el fondo, a ese estado de peligro, de estrés, y la homeostasis, en el fondo, es que respondimos a ese estímulo para alcanzar nuevamente nuestro equilibrio. Usted no puede andar histérico, hiperventilado, con las pupilas dilatadas, así como que van a morir, pero no van a morir, sino que simplemente estrés. Después tiene que alcanzar el equilibrio, que es la homeostasis. Si no se alcanza, en el fondo a largo plazo ya va a ser una enfermedad, van a presentar en el fondo algún tipo de enfermedad. Pero están muy correlacionados, de hecho. Responder a los estímulos y al poder responderlos se alcanza la homeostasis. Porque uno nunca está en su óptimo. O sea, de repente uno sale, tengo frío, tirito, homeostasis, volvió a lo normal. No, ahora me dio calor, transpiro, me pongo a hacer como china. Y ahí alcanzo nuevamente mi equilibrio, temperatura idónea. Entonces, en fondo, irritabilidad son todas las respuestas cuando uno dice, que andas irritable. En realidad no es que uno ande sensible ni por el estilo, sino que uno responde a lo que nos están haciendo o diciendo y cosas así, de ahí proviene la palabra. Y uno hace eso, supone que para poder estar en equilibrio, ya sea mental, físico, químico. ¿Ya? No grites, ya, equilibrio emocional. Entonces, están muy correlacionados en realidad. No son lo mismo, pero están muy relacionados. Luego están las bases químicas de la vida, en que ya empezamos a hablar nuevamente de los componentes. Están las moléculas inorgánicas y las orgánicas. Y ayer hablamos de las que son las macromoléculas o biomoléculas, que son todas moléculas orgánicas, porque como vimos, y vamos a ver ahora nuevamente, todos tienen en su esqueleto carbonos, más de un carbono, y cada carbono está unido por una unión covalente que se llama, un enlace fuerte. En cambio, las moléculas inorgánicas son moléculas que no contienen carbono en su estructura.
La única excepción, el CO2 y el CO, el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Y a pesar que tienen carbón en la estructura, no se le consideran orgánicas porque es solamente un carbón y no está formando un enlace covalente o unión fuerte con otro carbón, sino que están solitos. Entonces, por eso se le considera inorgánicas a pesar de tener un carbón en su estructura. Y aparte que no es un esqueleto largo de carbonos. Entonces, las moléculas inorgánicas, importantes para la vida, el agua, las sales minerales, en el caso de las plantitas también se considera el CO2. Y las moléculas orgánicas, las 4 grandes macromoléculas, biomoléculas, que son estas que mencionamos, de hecho, hoy en el taller. Como les mencioné también ayer en el taller, los biólogos les gusta cierto, no yo, otros biólogos, les gusta mucho cierto molestar a la gente y mencionan una misma cosa con diferentes nombres. En este caso, recuerden que las biomoléculas o macromoléculas es lo mismo, papa, patata, ¿ya? Plátano, banana. Y ¿Cómo que se sí, llamaban esos enlaces covalentes o no? en el caso entre los carbonos de las estructuras de las moléculas orgánicas, Orgánica, entre sí, los carbonos son enlaces sí, covalentes, pueden ser ya. saturados y saturados, pero los enlaces entre los monómeros de cada una de las biomoléculas tenían su nombre propio. Carbohidratos glúcidos, de hecho glúcidos, enlace glucosídico. De los lípidos, le dije, el enlace entre los monómeros, entre los ácidos grasos, tenía nombre de vieja, o sea, de antiguo, no de vieja. Éster. Este. Sí, los éster, ¿cierto? Pero con tilde, no éster. Aunque ya no importa si escriben algo así en la prueba, pero tienen que reconocerlo ahí las respuestas después de la prueba. Y las proteínas, ya que son péptidos, polipéptidos, el enlace es peptídico. Y los enlaces entre los nucleótidos de ADN o ARN eran el enlace fosfodiéster. Pero cuando hablamos del esqueleto, o sea, de la estructura química dentro del monómero, porque por ejemplo un azúcar como la glucosa tiene 6 carbonos en su estructura, pero entre esos 6 carbonos hay enlaces covalentes o enlaces fuertes. Es como decir, yo soy una persona, soy un monómero y me uno con las manos, ese es mi enlace típico con otra persona. Ya me estoy uniendo con otros monómeros, ese es el enlace típico de cada macromolécula. Pero internamente, o sea, mi esqueleto se une a la piel, se une a la cabeza, se une a la lengua, se une al pie, se une al estómago. Los enlaces internos de mi estructura como monómero son enlaces covalentes entre mis carbonos. Ese es como el principal que le da el nombre de orgánico a esto. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? sí, Igual ese es mucho orgánico. detalle, pero lo importante acá es que se llama molécula orgánica porque dentro del glúcido, dentro del lípido, dentro de la proteína y dentro del ácido nucleico hay estructuras con muchos carbonos, con unión entre esos carbonos, ya como monómeros. En cambio, las moléculas inorgánicas no tienen carbono, eso es inorgánico. A excepción del CO2, pero como les mencionaba, el CO2 tiene un solo carbono y está solo, no un esqueleto. Lo vamos a ver después en las figuras. No, pero que acá no está el monito, pero si lo muestro en la otra clase tengo que empezar a ver ahora también. Respecto al agua, el agua es una molécula inorgánica, ¿cierto? Y les mencionaba, no tiene carbono en su estructura, de hecho la fórmula química es H2O como aparece acá. Es un oxígeno y 2 hidrógenos. Y como mencionan acá, el oxígeno es muy electronegativo y los hidrógenos tienen una carga positiva baja o menor en realidad que lo que es el oxígeno como negativo. Como tiene un átomo de oxígeno con carga negativa, 2 átomos de hidrógeno con carga positiva, a esto se le llama molécula polar. Es como que sea polar, es como que sea un imán. Tiene una cara negativa, tiene una cara negativa y una cara positiva. Entonces puede interaccionar esa cara negativa con otras moléculas, o sea, con otros átomos de moléculas que sean positivos y los hidrógenos con la parte negativa de otros átomos, o en este caso iones o aniones, o moléculas que tengan carga negativa, porque el negativo se atrae con el positivo y el positivo con el negativo. Por eso se le llama molécula polar. La suma de esas cargas hace que sea eléctricamente neutra, y como ya les mencionaba, es un oxígeno con alta carga negativa y 2 hidrógenos con carga positiva. Y como aparece en la otra imagen, pueden formar puentes de hidrógenos entre las mismas moléculas de agua. Como el oxígeno es negativo y puede compartir electrones por lo mismo, por eso es negativo, interacciona con el hidrógeno que tiene carga positiva de otra molécula. Entonces, potencialmente, una molécula de agua puede formar 1, 2, 3 enlaces de puente de hidrógeno con otras 3 moléculas de agua. Entonces, al final, dentro de una columna de agua, las moléculas de agua forman numerosos puentes de hidrógeno, como mencionan acá. Forma puente de hidrógeno entre sus moléculas. Los puentes de hidrógeno son enlaces que son débiles, no son enlaces fuertes, se rompen con facilidad. Pero
al ser muy numerosos, le da como más resistencia en el fondo a los enlaces en general. De hecho, estos mismos puentes de hidrógeno también se encuentran participando en las interacciones entre el ADN, el ARN, los carbohidratos, las proteínas. De hecho, las formas que pueden tomar las proteínas también está dado por puentes de hidrógeno. Entre el hidrógeno de un aminoácido y el oxígeno u otro ion de otro aminoácido, no necesariamente entre moléculas de agua. Esto es importante, tiene un elevado punto de ebullición, así como tiene un bajo punto de fusión. El agua es un buen buffer dentro de nuestro cuerpo porque se necesita mucha temperatura para que cambie de estado. Es decir, el agua que está dentro de nuestro cuerpo no se va a evaporar con facilidad y nos vamos a ir acá haciendo un golpe porque el agua tiene un elevado punto de ebullición que está relacionado con el calor específico. Para que el agua cambie de estado, es un ejemplo bastante rutinario, es con lo que ocurre con la tetera. Si yo dejo la tetera con el agua hirviendo en la cocina, ¿cierto?, en el fogón, y la dejo ahí por media hora, probablemente me va a quedar sin agua, porque va a alcanzar los 100 grados Celsius y el agua va a pasar de líquido a gaseoso, es decir, cambia de estado. Recuerden que son 3 estados, el sólido, el líquido y el gaseoso. Entonces el punto de ebullición, elevado punto de ebullición, es algo bueno para nuestro cuerpo, porque no va a evaporar a 37, 40 grados que es la temperatura de nuestro cuerpo. Tendríamos que alcanzar 100 grados, que si alcanzáramos esa temperatura probablemente estaríamos muertos. Entonces, que tenga un elevado punto de ebullición es algo bueno porque hace que sea un componente de nuestro cuerpo estable y que no va a cambiar de estado fácilmente, nos vamos a deshidratar y evaporar con facilidad, porque tiene que alcanzar 100 grados Celsius para alcanzar el punto de ebullición y evaporarse. Y también el que tenga un bajo punto de fusión, que sea bajo los 0 grados, que cambia de líquido a sólido, también es algo importante. ¿Sí? Aunque salgamos a temperatura cero afuera por media hora, nos vamos a convertir en un cubo de hielo de una sola vez. Y lo del punto de ebullición está relacionado con el elevado calor específico, que se necesita mucha energía por molécula de agua para elevar ese calor, para que cambie, o sea, que haya tanta cinética entre las moléculas para que cambie en fondo de estado líquido a sólido. Y es un muy buen solvente. No es un solvente universal porque no va a mezclarse con todo. De hecho, si ustedes tratan de mezclar agua con aceite, nunca va a ocurrir. El agua siendo polar se puede mezclar con sales, que son componentes iónicos con carga, y además se puede mezclar con otros componentes que sean polares. Los lípidos, las grasas, son apolares, entonces no se mezcla con las grasas, no tiene las mismas propiedades. Acá nos menciona la cohesión relacionada con la tensión superficial, y eso simplemente hace referencia a que la capa más superficial del agua presenta más unión entre las moléculas, y de hecho le da como cierta resistencia. Esto de tensión superficial es el típico ejemplo que el zancudo camina por el agua creyéndose Jesús, porque la última capa de agua presenta mayor unión entre sí las moléculas de agua, presentan más interacción de puente de hidrógeno, lo hace con más resistente. Y además acá se muestra una gotita. Mientras mayor sea la cohesión, es mayor la probabilidad que se forme una gota de agua. Y acá nos hablan de la adhesión y cohesión. Mientras menor sea la cohesión, mayor es la adhesión, y mientras menor la adhesión, mayor la cohesión. Eso significa que si el agua no puede interaccionar con una superficie, tiene poca adhesión y tiene más probabilidad de formar una gotita por cohesión. Este es el típico ejemplo como una hoja de gomero. ¿Conocen los gomeros? Sí. Que la hoja es como muy cerosa, ¿cierto? La cera es un derivado de lípido. Entonces, como las grasas, los lípidos y las ceras por lo mismo no interaccionan con el agua no va a interactuar con esa superficie y resbala. Y se fijan que Sí. resbala súper rápido y forma gotitas de agua. Sí. Ya, eso es porque Sí. es poca adhesión a la superficie y por lo mismo la cohesión es mayor. Es como si ustedes se agarran a la pared o se abrazan entre ustedes para formar un grupito, ¿ya? La cohesión es Claro. formar grupito, es decir, el agua, por hacerlo comportarse como una persona, cada molécula de agua se va a comportar como un abrazador, se van a juntar entre sí, se van a agrupar, y en este caso el grupo es una gota, porque no se van a agarrar a la reja ni a la pared, interaccionando con la superficie, y no se desligan de los demás, ¿ya? Eso es la adhesión. Una alta adhesión va a ser una superficie como la madera, el cemento, superficies porosas, por ejemplo. Entonces, si ustedes tiran un balde de agua al concreto, un balde de agua a una madera, se moja y el agua queda pegada en la superficie, ¿cierto? No forma tantas gotitas. Y eso es porque hay mayor adhesión, es decir, hay mayor interacción del agua con la superficie y no forma gotas. En cambio, cuando hay poca interacción con una superficie de plástico, con una superficie, un piso encerado,
o la hoja de una planta que es muy cerosa, hay mayor cohesión, es decir, se forma gotitas. Y eso está relacionado también con lo que llaman la capilaridad, que son los capilares, son esos tubitos de vidrio, y ustedes cuando le acercan una gotita de sangre o de agua, el agua como que empieza a trepar. Lo mismo ocurre con las bombillas, ustedes le ponen la bombilla y le ponen cerca una gotita y como que la chupa, pero no es eso, sino que esa gotita interacciona con esa superficie fácilmente, de vidrio o plástica, y va subiendo, como que trepa, porque tiene capacidad de interaccionar con eso. Sí. Estos dos conceptos que le di como mucha explicación, no es algo que se va a preguntar mucho, pero se los aclaro. Cohesión es la capacidad del agua de formar gotitas, y la adhesión de interaccionar con una superficie. Nada más que eso. Eso les podrían preguntar por ahí en algún test, pero así como toda la explicación se la di para que quede. Profesora, ¿Sí? profesora, disculpe, lo que pasa es que no sé si me confundí, pero con la cohesión usted dijo que era la capa superficial del agua la que presentaba mayor tensión. Eso era cohesión, Sí. ¿cierto? Que de fondo las Ya. moléculas de agua se unen más entre sí. Así como la unión hace la fuerza y todos se juntaron y se agarran de las manos. Y por eso en el fondo Ya. en la capa más superficial de las columnas de agua en general, la capa más superficial del agua presenta como más resistencia, porque tiene esa tendencia a formar como un entramado en la parte más externa, que si fuera solamente una gotita, una cantidad poca de agua, forma gotas, por ejemplo. Cuando es un volumen de agua más grande, una columna de agua, un lago, un río, una piscina, la capa más superficial forma esto lo que se llama tensión superficial, que los zancudos pueden caminar por encima, o los, ¿cómo se llama? O La las araña. hormiguitas, o las arañas Ya. también. Ok. Eso en el fondo es como la relación entre las dos cosas, cohesión y adhesión. Mucha explicación lo sé, pero para que les quede como claro, de repente las definiciones por internet no son muy buenas. Y en el libro tampoco hablan mucho de eso. Algo importante que voy a alcanzar a abarcar esto antes que se corte la sesión, porque quedan 2 minutos. El agua es importante, de hecho acá nos hablan sobre porcentajes y se fijan en la medida de nuestros órganos del cuerpo, sobre todo la sangre, porque la sangre es más que nada un tejido líquido. El agua compone de un 70% para arriba, entonces el agua es algo esencial, siendo algo inorgánico, una molécula inorgánica. Como les mencionaba, permite las reacciones dentro del cuerpo porque es un muy buen buffer, como es polar, interacciona con proteínas, con los carbohidratos, interacciona con todo. Entonces es un componente relevante, importante y vital en nuestro cuerpo. Y de hecho, dependiendo también de la estatura, porque la gente baja supone que está compuesta por menos agua, la gente alta tiene más, eh, nuestro cuerpo está compuesto entre un 70 o más de por ciento de agua. Acá dicen 65, pero en algunos textos dicen 70, 80, pero que sea sobre 60 está bien, ¿ya? Sabemos que más del 50%, de hecho 60, 70% de nuestro cuerpo es agua. Como siempre le digo a algunos alumnos, cuando uno habla de peso seco, es cuando a una planta la queman, la carbonizan y quedan las cenizas nada más. Si a nosotros nos incineran, no pesamos más allá de 1 kilo de peso seco, es decir, no somos más allá de 1 kilo de ceniza, así que todo el mundo carbonizado, peso seco es flaco, ¿ya? Porque por lo mismo, la mayoría de nuestro cuerpo es agua, o sea, si nos carbonizamos, nos quedamos a los 11 y quedan solamente las cecinas, digo yo, estoy pasando el camino, perdón. Yo, Es que no he almorzado, yo de longanita. los chicharrones. Claro, el chicharrón y el tocino y todas esas cosas. No, pero las cenizas, nosotros somos un volumen muy pequeño de ceniza, o sea, de material sólido carbonizado. Entonces, en realidad, el mayor componente es el agua. En cualquier minuto se nos corta, pero ahora pasamos a lo que son las sales minerales y esto lo vamos a pasar en 1 minuto. Y seguimos con la clase 2. Pero por mientras hablo de esto, antes que se corte, yo me conecto al tiro. Las sales minerales también son muy relevantes y se pueden encontrar en 2 formas, precipitada o disuelta.